Oye, un aviso, cuando están con silenciados, o sea, o tienen bloqueado el micrófono, si aprietan la tecla espaciadora y la mantienen presionada, pueden hablar y el micrófono funciona temporalmente. Oh, Para qué que, bueno. sí, para que no estén todo el Una buena rato loca. con el micrófono ahí funcionando, no sé, se les cruce, no sé, el perro, Oh. el hermano, no sé. Ya, entonces, ¿estamos grabando? Sí, compartimos pantalla entonces. Compartir. Entonces, estábamos aquí. Habíamos visto recién de la proporción inversa, la directa, que viene a ser la división de las constantes, o sea, de los valores de ambas variables, la constante. Vimos lo que es la inversa, que ahora es la multiplicación, la que se mantiene constante. Y tenemos que ver por último la compuesta. La compuesta quiere decir que ahora ya no voy a tener dos... ya, esa parte de ese mensaje de ahí tengo que borrarlo, está errado. Esto iba en la diapo anterior, por si acaso. Así que omitan esa parte de ahí. Está mal. Entonces, la proporción compuesta, que quizás se va a llevar la definición, pero la proporción compuesta es que yo tengo ahora más de dos variables, puedo tener 3, 4 o 5 las que surjan, pero nos vamos a quedar con los ejemplos de 3, ¿ya? El asunto es que las tres variables se comportarían algunas con otras como variables, o sea, como proporciones directas o inversas. Entonces, volvemos al ejemplo, para que sea más fácil y más práctico considerarlo. Si tengo 6 fotocopiadoras que tardan 9 minutos en fotocopiar 200 hojas y agrego 2 máquinas deseando fotocopiar 400, ¿de qué tiempo se debe disponer? Entonces, fíjense, tenemos tres variables. Una, la cantidad de fotocopiadoras. La segunda es el tiempo que se demoran en fotocopiar. Y la última es la cantidad de hojas. ¿Ya? Entonces, chicos, para este tipo de ejercicio les doy el consejo de que siempre la pregunta o la variable que le están preguntando la dejen al medio en su tabla. No las dejen a los bordes porque se les va a mover todo. Ya es como un tips. O sea, si tienen la conciencia suficiente de identificar las variables, ver cuál es la directa, inversa, dar las vueltas y todo el asunto, adelante, póngalo en la forma que usted quiera. Pero les recomiendo que no y pongan siempre la variable según la pregunta que le hagan al medio. Porque aquí le están preguntando por cuánto tiempo tiene que disponer, entonces la variable del medio le recomienda que justamente sea la parte del tiempo, acá al medio. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si tengo más fotocopiadoras, ¿qué creen que va a pasar con el tiempo? Va a disminuir. Claro, va a disminuir. Y si tengo más fotocopiadoras, ¿qué pasa con la cantidad que fotocopio? Aumenta. Aumenta. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aumento las fotocopias, el tiempo disminuiría, pero la cantidad de hojas aumenta. Es decir, fotocopias y hojas son proporciones directas. O a mayor tiempo, mayor cantidad de hojas también, porque tendría más tiempo fotocopiando. Es decir, las hojas son proporciones directas en relación a las otras dos, pero la fotocopiadora y el tiempo vendría a ser una proporción inversa. ¿Estamos bien? ¿O por lo menos entienden la comparación entre esas dos? ¿O no pasa nada? ¿Lo puede explicar de nuevo, profe? Ya, fíjense, tengo tres variables. Cantidad de fotocopiadoras, cantidad de tiempo y cantidad de hojas. Si yo tengo 6 fotocopiadoras, se tardan 9 minutos en fotocopiar 200 hojas. 6 fotocopiadoras, 9 minutos y las hojas son 200. Ahora, si yo aumento la fotocopiadora, en fotocopiar las mismas 200 hojas, por ejemplo, tendría que disminuir el tiempo porque tengo más para fotocopiar. Es decir, que la proporción
entre las fotocopias y el tiempo es inversa. ¿Por qué? Porque una aumenta y la otra disminuye. ¿Estamos bien? Sí, sí. Esas dos sí, ya. Entonces estamos bien. Si estamos bien en ese sentido, aquí tenemos una proporción entre fotocopiadoras y tiempo que es inversa. Pero entre el tiempo y las hojas, o las hojas y las fotocopiadoras, se da otra relación distinta. Porque las hojas, si tengo 200 hojas por 6 fotocopiadoras, al aumentar la fotocopiadora yo puedo sacar más hojas. Es decir, las dos aumentan. O si le doy más tiempo fotocopiando, también va a aumentar la cantidad de hojas que puedo fotocopiar en el tiempo. Como la cantidad de hojas aumenta en base a las otras dos aumentan, esa proporción es directa. Es decir, para las hojas, en relación a las otras, es directa, pero el tiempo disminuye. Ahí la proporción es inversa. Entonces, Ya. tengo una mezcla de dos proporciones. Eso es lo que va a la compuesta. Tengo en lo que es la compuesta, proporción compuesta. Tengo cantidad de fotocopiadoras, de fotocopias o de máquinas fotocopiadoras. Tengo mi tiempo. El tiempo lo dejamos al medio porque es justo la variable que me están preguntando. Y tenemos la cantidad de hojas. Entonces, tengo 6 fotocopiadoras, se demoran 9 minutos y me fotocopian 200 hojas. Ahora, si tengo 8 fotocopiadoras y quiero fotocopiar 400 hojas, me están preguntando aquí cuánto me voy a demorar. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque entre el que fotocopia y el tiempo, si tengo más fotocopiadoras, menos tiempo me demoro. Entonces, a más fotocopiadoras, esta aumenta hacia abajo, porque voy andando hacia abajo, pero esta debería disminuir, ir al revés. Entonces, esta parte que está aquí tiene una proporción inversa. ¿Estamos bien? Ya, cualquier cosa me paran chiquillos. Mientras que con las hojas, si yo tengo más tiempo, entonces, por ejemplo, como este numerito que es de aquí va a ser más chico, si tengo más tiempo, va a ir hacia arriba, tengo mayor cantidad de hojas, pero está al revés, en este caso aquí el dibujo. Y tendríamos que tener una proporción entre estas dos, que va a ser una proporción directa. Voy a dibujarlo. Perdón, se me ocurrió esta pizarrita. Y acá tendría una proporción que va a ser directa. Porque si tengo más tiempo, tengo mayor cantidad de hojas para fotocopiar de cierta forma. Entonces, la proporción que se me da aquí en relación a la anterior es una proporción directa. Ya, entonces, aquí hay algo que tienen que observar muy bien. Porque la directa, la gracia que tiene es que la división me da una constante, mientras que la inversa, la multiplicación me da una constante. Entonces, volvamos un poco a la directa. La directa tiene una propiedad que es muy amigable, por si acaso, que es que si yo quiero comprobar que algo es directo, claro, hago la división, o sea, la división de este con este me va a dar una constante. Pero si yo lo escribo cruzado, la proporción también se mantiene. Es decir, la voy a anotar aquí al ladito por si acaso, para que nos quede más bonito. Yo ya sé que la proporción aquí es directa porque la división de este con este, de este con este, o de este con este, siempre me da una constante. Entonces, lo voy a anotar acá en rojito. ¿Qué otra forma? Observación. Es aprovecharnos de la propiedad fundamental y decir que cruzados tienen que darme lo mismo. Ese con ese y ese con ese. Es decir, 1 por 400 me tiene que dar lo mismo que 2 por 200. Y efectivamente es verdad. Si esto se cumple, quiere decir que están en proporción. Lo que no me entrega es la constante. Por eso que como que no siempre se ocupa. Pero es bastante útil. Porque basta con multiplicar cruzado y si me da lo mismo, la proporción es directa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo en un metro, metros y centímetros, adelantando un poco para la otra frase, si tengo un metro, tiene 100 centímetros.
Y yo quiero saber, con los 1530, ¿cuántos metros son? Aquí no sé cuánto es. Basta con multiplicar cruzado. Es decir, claro, puedo poner 100 dividido en 1 y 1530 dividido en este signo de pregunta y después despejar. Les tiene que dar absolutamente lo mismo, así que cualquiera de las dos opciones es válida. Pero esta observación que me dice que si multiplico cruzado en una proporción directa, debería darnos exactamente lo mismo al multiplicar cruzado, es decir, 1 por 1530 tiene que darme lo mismo que 100 por el signo de pregunta. Ahora, si yo quiero averiguar el signo de pregunta que está aquí, el 100 está multiplicando, entonces acá tengo que dividir por 100. Es decir, tengo el 1530 por 1, me queda 1530 y dividido 100, eso es 15,3. Es decir, son 15 metros con 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, hago la división o bien multiplico cruzado, porque al final cuando uno despeja igual tiene que dividir por la otra, entonces como que hay un problema, hay una facilidad que al multiplicar cruzado también se cumple la proporción directa. Entonces, si aquí yo tengo una proporción inversa y aquí una directa, el signo de pregunta que pusimos lo vamos a cambiar y vamos a ponerle el signo, o sea, un símbolo que va a ser la letra X originalmente. Entonces, tengo una compuesta entre la inversa y la directa. Por lo tanto, tengo que hacer una mezcla de las dos operaciones, una para la inversa y una para la directa, pero esta vez con 3 variables. Es decir, que mi razón también va a estar en 3 variables, por decirlo de alguna manera. Y voy a anotar la ecuación en este ratito, esperen un segundito. Entonces, fijémonos en la siguiente. Aquí es directa, o sea, es inversa. La inversa me dice que hacia el lado, cuando multiplico hacia el lado, me va a dar lo mismo. Entonces voy a borrar las flechitas para que no se me confundan con algo más. Y borré de más, así que ese es un 9. Y ahí está la línea de clave. Entonces, para este lado, el que está en rojo, tengo una proporción directa. Es decir, 6 por 9 tiene que darme lo mismo que el 8 por la X. Pero como tengo una composición acá al lado, no puedo olvidarme de esta otra proporción. Pero acá, como es la división la que me tiene que dar sentido, no voy a mezclar división, o sea, multiplicación con división, porque se me va a confundir. Voy a tratar de multiplicar, pero para mantener la multiplicación, en la directa tengo que hacerlo cruzado. Es decir, lo vamos a poner con un color celeste. La inversa va a ir hacia el lado multiplicando, pero para que la proporción directa también sea una multiplicación, va a tener que ir cruzada. ¿Ya? A menos que haga la división y todo lo divida, pero se les va a confundir, es más fácil que con la multiplicación. Entonces, la inversa multiplica hacia el lado y la directa la hago cruzada. Es decir, 6 por 9 le multiplico el 400, porque ahora tengo 3 variables, así que tengo que relacionar las 3 variables. Tengo que tener 3 valores. 6 por 9 por 400 tiene que ser lo mismo que 8 por x por 200. 8 por x por 200. Entonces, la forma de mezclar todo esto es identificar cuáles son las inversas, cuáles son las directas y hacer el mismo cálculo que hacíamos con el anterior. Ahora, aquí tengo 8 por 200, lo cual es 1600 por x. Y tengo que despejar la x. Usted puede despejar antes o después, dependiendo de cómo se le haga más fácil. Y la multiplicación de 9 por 6 por 400 da 21.600. Para eso puedo ocupar la calculadora, chiquillos, no va a haber problema. Es decir, que si aquí el x se está multiplicando con el 1600, ahora voy a tener 21.600 dividido con el 1600. Y cuando divida por 1600, esto me da 13,5, si es que no me equivoco. Sí. Esto me da 13,5.
Yo sé que esta parte puede ser un poco más confusa, pero hasta el momento, ¿se entiende más o menos esto, no? Sí. Ya, entonces, chiquillos, otra observación. Si usted calculó el valor de la X, usted no me ha dicho nada sobre el tiempo. Por lo tanto, cada vez que tenga un problema de planteo, usted me pone la respuesta. El tiempo necesario o el tiempo a utilizar, como usted crea, será de 13,5, ¿estaba en minutos o estaba en horas? En minutos. 13,5 minutos. O 13 minutos y medio, como usted quiera escribirlo. Pero siempre, por favor, escribirlo con palabras. Ahora, para asegurarme que más o menos se está entendiendo, tengo otro más. Y hay un ejercicio más complejo. Pero aquí hay otro más. Para que veamos el mismo ejercicio de la A, o sea, para que podamos complementarlo. Esto fue el primer ejercicio. Y este va a ser el siguiente ejercicio. Para que vamos... Cuéntame. ¿No que el tiempo debería disminuir Ah, sí. o no? Eso, el tiempo Ahora, debería pero estar disminuyendo, no aumentando. ya, el tiempo debería estar disminuyendo en relación a la cantidad de fotocopiadoras si es que fuesen las mismas 200 hojas. Claro, ahora son más hojas ahora. Claro. Ahora son más hojas, entonces como hay como que una nivelación que hay que hacer entre los tres. Es por eso que no puedo dejar unos por un lado y otras por el otro. No me fijé en ese detalle. Tenemos que fijar las tres. O sea, el tiempo disminuiría acá si es que fuesen las mismas 200 hojas. Ah, ¿Ya? ya. Pero como tenemos también que cambió la cantidad de hojas, en el momento que cambie la cantidad de hojas voy a tener que hacer, en realidad tengo como 3 razones mezcladas aquí, no de 2 variables. Tengo que mezclar las tres columnas de mi tabla. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, vemos el siguiente para que nos quede más ordenadito. Dice que un apartamento para 5 personas, o sea, cobra a 5 personas por 4 días de alojamiento 120 euros. Y le preguntan cuánto cobrará a 10 personas, por 6 días de alojamiento. Es decir, primero que todo, ¿cuáles son sus variables? Las personas, La primero, cantidad de personas. los días y el dinero, creo. Y el dinero. Ya les informo una cosa, las personas como tal no son una variable, sino que la cantidad de personas sí. ¿Ya? Porque vamos a relacionarlas con números, así que siempre pasan en la unidad de medida. ¿Ya? La cantidad de tal cosa. El tiempo tiene que estar en minutos o en horas, las distancias con kilómetros, metros y toda la unidad de medida que corresponda. ¿Ya? Para que no tengan problemas de confusión después con lo que están hablando. Entonces, una es la Ok. cantidad de personas. Como bien decía, también la cantidad de días. Y la última, Los Los euros. euros. los euros. Euro. Bueno, no sé por qué la subrayé. El asunto es el siguiente. Primera cosa, ¿por qué le están preguntando? ¿Por los días? ¿Cuánto cobrará a 10 personas por 6 días de alojamiento? La pregunta es, ¿qué variable va a tener la incógnita? ¿€2? Los días. O sea, porque me están diciendo que van a ser 6 días de alojamiento, puede ser la modificación, y la otra modificación es la cantidad de personas. Y me preguntan cuánto cobrará, así que mi variable de incógnita va a ser el euro. De ahí está el consejo que se los puse ahí en chiquitito al lado. Cada vez que le pregunten por algo, usted ponga la variable que le están preguntando al medio. Es decir, que la tablita como está, vamos a modificarla, vamos a borrar los días, Cambiamos los euros por los días. los Eso. euros por los días. Entonces, como el euro me están preguntando, pongo el euro al medio. Y aquí la cantidad de días. ¿Ya? Eso es para que siempre le quede todo ordenadito hacia el lado y no tengamos que confundirnos tanto. Primero, me dicen que para 5 personas con 4 días de alojamiento, de ahí tiene que ordenarlo en la tablita según le están dando información, le cobran 120 euros. Y le dicen cuánto cobrarán a 10 personas por 6 días. Es decir, que aquí tengo 10 personas, 6 días, y aquí tengo mi incógnita que la vamos a llamar X. Donde X es la cantidad que nos van a cobrar. ¿Estamos bien?
Oiga, profe, una consulta eso, dependiendo de se corre dependiendo de los días, porque pueden ser igual 10 personas por 4 días, le pueden cobrar igual 120 euros. Sí, pero eso es una situación un poco rara porque de cierta forma 10 personas consumen más luz, agua y todo que 5 personas. Entonces el precio suele aumentar, se aumenta la cantidad de gente. Entonces, el asunto es el siguiente. Si tengo una cantidad de personas y la cantidad de personas me aumenta, ¿qué creen que va a pasar con el cobro? ¿Va a aumentar igual? Va a aumentar. Entonces, estas dos variables, ¿cómo son? Directo. ¿Directa? Son directas. Entonces, lo que es persona y euro, acá, esta que está acá, es directa. Ahora, si aumenta la cantidad de días, ¿qué creen que va a pasar con los euros? Aumenta. También aumenta, es decir, que aquí también va a ser directa. Es decir, aquí tengo una compuesta, pero de dos directas, no como la anterior que tenía una inversa y una directa. Tengo dos directas. Y para calcular proporciones directas, lo que yo sé es que multiplicando cruzado me tienen que dar el mismo número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como tengo tres variables, no puedo olvidarme una de la otra. Claro, este número lo podría calcular cruzado o con proporción directa siempre y cuando la cantidad de días se me mantenga constante. Pero como la cantidad de días también varía, no puedo hacer esto sin depender una de la otra. Por lo tanto, las directas se van multiplicando. Es decir, el 5 por el x tiene que ir cruzado. Y el x, como este caso está abajo, va a ir con la de arriba. Y se van a multiplicar. Eso quiere decir que 5 por x por 4 tiene que darme lo mismo que el otro lado de la multiplicación, que va a ser el cruce del 10 con el 120 y del 120 con el 6. Es decir, 10 por 120 por 6. Entonces, si me pongo a desarrollar esto, los números con los números, pero si están todos multiplicando, 5 por x por 4 es lo mismo que multiplicar el 4 por el 5 y después la x. Es decir, aquí me va a quedar 20x. Y va a ser igual a 10 por 120 por 6. Que eso es 60 por 120, que viene a ser 7200. Les informo que para la prueba van a tener calculadora, entonces pueden sacar esos cálculos con calculadora por si acaso. Tiene que hacer calculadora, eso sí, calculadora sola, no la del teléfono. Y aquí, la x, como la estoy multiplicando el 20 y me quiero deshacer del 20 para que la x quede sola, ahora tengo que dividir por 20. 7200 dividido en 20. Y eso va a ser 360. ¿Estamos bien? Entonces, aquí lo que nos quedaría por hacer. Respuesta. El valor para 10 personas, etcétera, 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 es de 360 euros. Jóvenes, ¿se entiende esta línea? 350. ¿Sí? A ver, el 10, déjame comprobarlo con la calculadora. 10 por 120 por 6. Me dio 360. Ah, sí, está bien. No, sí, está bien, está bien. Oye, pensé que había digitado algo mal yo. Mm, Ahí me quedó fuera la palabra, así que lo voy a cambiar. Ahí sí, Por lo tanto, siempre recuerden, responder completo o dar una respuesta completa con palabras en la cual se explique lo que está respondiendo. Porque la X no dijimos ni siquiera quién era, así que tiene que escribir después respuesta. Y cada vez que sea una proporción compuesta, tiene que comparar las tres e identificar si son variables directas o indirectas. Si se fijan recién, la inversa la hicimos directamente hacia el lado y nos dimos vuelta cuando apareció la directa. Si las dos son directas, nos doy vuelta con las dos veces. Si las dos fuesen inversas, es decir, mantengo el orden hacia el lado, en todo momento. ¿De acuerdo? Pero tienen que identificar, así,
si es que son directas o inversas, y para eso pues, dejaríamos fijo alguna variable. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener cuidado con la misma confusión que se generó acá arriba. O sea, si aumenta la fotocopia, debería disminuir el tiempo, pero claro, hay un factor extra que aumentó la cantidad de hojas. Entonces tienen que tener cuidado con esas pequeñas delicadezas porque, claro, pueden sonar cosas ilógicas de repente. Pero la proporción se mantiene. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna consulta? No, profe, ni una. No, profe, está bien. Ya, No, profe. bacán. Sí, igual por si acaso, nos está quedando re poco tiempo, así que voy a tratar de hacer uno de los ejercicios que quedan al final, que mezcla un poco de razones con proporciones y quedamos listos, porque con eso abarcamos todos los temas que teníamos que ver hoy. ¿Ya? Entonces, para ustedes lo que les quedaría pendiente, eso sí, es que revisen los apuntes del campus y la guía de ejercicios. Hay 2 guías de ejercicios. Y apenas usted tenga un ejercicio que no le salga, usted me escribe. Me manda un correo, por último, profe, llegué hasta aquí, me manda una foto, algo hice mal, no sé qué hice, porque no me da resultado. Profe, ¿dónde están esas guías? En el campus, Ah, ya. ¿ya? ¿Y cómo me meto ahí, profe? ¿Sabe meterse a mi Moodle? Ah, sí, sí. Ya, cliquea en el curso, el Math 100. No sé si a usted le aparece igual que a mí, ese es el asunto. Ya, pero dice algo así como guías o qué dice así como. Sale como el... A ver si no me demoro mucho en esto. Dependiendo si está funcionando o no mi Moodle. Ya. Oh, bueno, si aún así, si no las encuentra, se las puedo mandar. Pero usted me manda un correo y me lo recuerda, ¿ya? Ya. Prefiero igual que me mande el correo porque mi Moodle está funcionando muy mal. Muy Sí, mal. eso estoy notando. Pero ahí me avisa, me escribe, porque a mí se me va a olvidar, chiquillos, yo soy súper volátil. Si usted me Ya manda yo un, le aviso. sí, si usted me manda un correo, pasa un día y yo no le contesté, o un día o 2, ya pongamos 2 días. Le mando otro. Me manda otro, profe, vio mi notificación y no me respondió. Porque eso es lo que pasó. ¿Ya? Ya. Una pregunta Cuénteme. ¿hay pruebas de diagnóstico de matemáticas? Debería. Revise por si acaso están en alguna plataforma, pero en realidad no, a mí no me La llegó. busqué y no sale nada. Ya, voy a preguntar por ella. Es que mi Moodle estaba funcionando muy mal. Yo no he podido dar 2 diagnósticos ya. Yo tampoco, no he podido darlo. La diagnóstica supuestamente sale mañana. Ya, entonces, tenemos la prueba de diagnóstico por la cual tengo que preguntar. Tengo que preguntar cómo influye la asistencia al final del curso. Ah, aquí me salió un aviso donde dice, recuerden que los controles se abren a las 9 de la mañana. ¿Sí que debe ser eso? ¿Seguramente? Ah, ya. Bacán. No sé si es los diagnósticos o los controles online. Ahí que te... Ya, Yo entonces creo que los diagnósticos. esas cosas las voy a preguntar para después tener una respuesta, ¿de acuerdo? Le voy a mandar al tiro un correo para que me manden las guías. Ya, mire, ustedes están viendo mi pantalla en estos momentos, ¿cierto? Sí. Ya, mire. Hay una guía que es de proporción directa e inversa. Parte con fíjense, son 6 planas. Parte con Ya. alternativas, por lo tanto ocupar tanto espacio no es tanto. Y al final tienen lo que es la ejercicios de planteo. ¿Ya? Hay otra guía Ok. que es, primera semana, proporción compuesta. Es decir, tiene una guía solo para proporción compuesta. Proporción compuesta. Que hacer la tablita, identificar cuál es la directa, cuál es la inversa, etcétera, etcétera, y la misma historia. Alternativas y al final tiene lo que es ejercicios de planteo. Y razones de 3 variables, se comportan igual que las de 2 por si acaso. Solo que ahora en vez de sumar 2 valores voy a tener que sumar 3. Y lo otro, que es la guía en la cual yo voy a hacer los apuntes para que estuviéramos ordenaditos, es... Esa es la mía, esta. Razones y proporciones. Profe, Dígame. ¿Qué le pasó? La perdimos.
Sí, la perdimos a la muchacha ahí. Ya. Entonces, miren, los ejercicios que quería mostrarle ahora son justamente los ejemplos que aparecen en esta guía. Los de los 3 inversionistas, que esta de proporción directa, y la otra es de proporción inversa. Pero el de proporción directa es un poco más complejo, no porque sea difícil, sino más bien porque involucra muchas variables. ¿Ya? Entonces la vamos a dejar ahí y la pizarra la vamos a poner abajito. Primero que tienen que hacer para identificar un poco el problema, lo pueden revisar y está resuelto, si no es para que no nos compliquemos tanto la existencia, es que, voy a tirar esto. Tienen 3 inversionistas, Pedro, Diego y Marco, que se reparten sus ganancias de 10 millones y que están en razón 12, esa Y, esa Z. El I y el Z no los conocemos, pero es una razón que vamos a tener que encontrar después, porque de hecho la pregunta dice después qué valores toma I y Z. Suponiendo que Pedro recibe 3/5 de lo que recibe Marco y Diego recibe 2 millones, responda cuánto dinero recibe Pedro y cuánto recibe Marco. Y después encuentre el I y el Z. Entonces, son los 2 ejercicios que por si acaso que había puesto acá. Lo voy a dejar acá al ladito para que eso no haga quizá un poco más fácil de leer. Aquí hay harta información que tiene de por medio y que la cual tiene que saber pelear. Que es, por ejemplo, si el P, vamos a confundir cursor con el lápiz, perdón. Este es de los ejercicios. Tiene que ponerle el nombre a las cosas. Primero, P, D y M, tal como lo dice en la guía, son variables y con cantidades y magnitudes. Por lo tanto, esta es la cantidad de dinero que recibe Pedro. Estoy escribiendo lo más corto porque para hacer aprovechar el tiempo. Esta va a ser la cantidad de dinero que recibe Diego. Diego. Esta es la cantidad de dinero que recibe Marco. Y hay un montón de propiedades que se les dice el ejercicio de esto. Por ejemplo, que los 3 se reparten 10 millones. Es decir, que P más D más M son 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Además le dice que Pedro, Diego y Marco están en proporción, por lo tanto hay fracciones equivalentes aquí. Si cuando divido por ciertos números me da exactamente lo mismo. De la forma 12 I y Z van en el mismo orden en que se los mencionan. Pedro corresponde al 12, el Diego corresponde al I y el Z corresponde al Z. O sea, y el Marco corresponde al Z. Ahora, como estamos, ahí me quedo fue a la vez. Como estamos hablando de proporciones, esto corresponde ser a la vez igual a una constante, K, que en el momento les puede ser útil como puede que al final no la ocupen en nada. Y la otra información que les dan. Ahora, si K es igual a cada uno de estos, usted sabe que P partido en 12 va a ser igual al K, que es lo mismo que decir que P es igual a 12 por K. El 12 estaba dividiendo, queda multiplicando. Esto que está aquí le puede ser útil para manejar lo mismo con el Diego y con Marco. Los puede separar sin ningún problema, mientras mantenga la igualdad. Entonces tenemos la relación en que los 3 suman 10 millones, tenemos la relación en que se mantienen las constantes. Además, sabemos que Pedro gana 3/5 lo de Diego, perdón, lo de Marco, ahí me confundí. Profe, disculpe, se le va a acabar el tiempo por si Sí, lo acaso. sé. Es para dejar planteado más problema el problema y lo puedan revisar después, chiquillos. ¿Ya? Entonces tenemos esto, lo de Marco, aquí en M, y con todas esas ecuaciones, y sabiendo que Diego gana 2 millones, 3, 4, 5. Necesitan esta información, esta, y con eso resuelvan el ejercicio. Y es extenso porque es largo. Si quieren, lo revisan, y si no les sale, yo les puedo mandar un video después explicándole todo el ejercicio completo. ¿De acuerdo? Pero insisto, revísenlo.
Chiquillos, se les va a acabar el tiempo perfectamente, así que me acaso de despedir y les respondo las preguntas porque me pueden mandar por correo sin ningún problema. Confíen en ello. Profe, ¿no va a pasar asistencia? La pasé. Usted no lo supo. Ah, caray. Ya, para eso siempre ¿Ella no pongan su pasa el nombre. sistema? ¿Cómo? ¿Ella no pasa la asistencia del sistema? ¿O la tiene anotada? La tengo grabada. Ah, ya. Igual, ahí, profe, para que ponga presente. ¿A quién tengo que poner presente? A mí, sí, González, sí, González. ¿Usted tenía su nombre bien puesto en acá o no? ¿Lo puse ahí en el chat? Ya, estamos bien.